La Comisión de Derechos Colectivos, que tramita el proyecto de reformas a la ley de comunicación, recibió el miércoles pasado al relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, quien se refirió a los estándares internacionales de la libertad de expresión y presentó 44 observaciones al proyecto de nueva ley de comunicación. Mauricio Alarcón, asesor jurídico y miembro de Fundamedios. Buen día. Bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo. En primer lugar, ¿qué proyecto tramita la comisión? ¿El del presidente o es una fusión de varios proyectos? Bueno, en la Comisión de la Asamblea Nacional se conocen varios proyectos que no únicamente buscan reformar la Ley Orgánica de Comunicación, sino que incluso han sido planteados respecto de una derogatoria total y la creación de una nueva Ley Orgánica de Comunicación. Por supuesto, el hecho de que venga una iniciativa desde la función ejecutiva marca la pauta para el debate, considerando además la voluntad que ha manifestado el presidente de la República de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el relator especial para la libertad de expresión hagan acompañamiento de este proceso. Así es que, si bien, como he dicho, son más de 15 los proyectos de ley que conoce la Comisión en general, la pauta la está marcando el proyecto reformatorio del Ejecutivo. La visita del relator especial de la Comisión Interamericana es aparte o separada de la opinión consultiva vinculante de la Corte. ¿Ya se solicitó esta opinión consultiva? ¿Cuánto tardaría? Sí, efectivamente son dos cosas diferentes. El relator especial, además, recordemos que ha hecho esta primera visita al país en torno de la misión especial relacionada con el crimen de los periodistas que tuvo lugar hace pocos meses en la frontera norte. Ha aprovechado esa visita para presentar su documento de observaciones a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. La visita oficial del relator, quien además levantará un estudio especial sobre la situación de la libertad de expresión en los últimos años, está prevista para la última semana de este mes de agosto. Ese es un punto. Por otra parte, recordemos que las opiniones consultivas no las conoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino la Corte Interamericana, y pues el Ejecutivo ha manifestado que no únicamente incluso este tema de la comunicación como servicio público podría ser consultado, sino algunos otros. Está en cuestión este momento por el hecho de la decisión que se mencionaba en un inicio, tomó la Corte Constitucional el día de ayer. Veamos si efectivamente el Ejecutivo envía esta iniciativa de opinión consultiva de tal forma que se blinde por completo la posibilidad de que un gobierno a futuro, una asamblea a futuro, intente convertir a la libertad de expresión y a su acción principal, que es la comunicación, en un servicio público, degradando un derecho humano fundamental. En efecto, punto central de las observaciones se refieren a suprimir la definición de la comunicación como servicio público. Ayer la enmienda constitucional que impuso la Asamblea Correísta fue derogada por la Corte. ¿Es un espaldarazo al proyecto de ley del presidente? ¿Permite profundizar las reformas? Indiscutiblemente hay, creo, una ratificación de lo que muchas organizaciones de la sociedad civil y gremios relacionados con la expresión y la comunicación veníamos diciendo desde incluso antes de la aprobación de las enmiendas. Un derecho humano fundamental no puede ser degradado a servicio público, a pesar de que muchos en su discurso manifestaban que era similar al derecho a la educación o al derecho a la salud, lo cual es absolutamente equivocado. Por supuesto, es grato ver que la Corte Constitucional corrige un error. Sin embargo, es un asunto que genera también preocupación por el hecho de que es la misma Corte la que emitió un dictamen favorable para que esas enmiendas fueran tramitadas por la Asamblea Nacional. No sabemos si efectivamente hay un asunto de examen de conciencia por un error jurídico claro cometido hace varios años o simplemente es un manotazo de ahogado para tratar de que el Consejo de Participación Ciudadana no cese a los miembros de la Corte Constitucional. Otro aspecto importante ligado al servicio público son las sanciones administrativas al Ejecutivo a través de la Supercon. ¿Qué recomienda el relator? ¿Eliminarlas o reformarlas?
Bueno, el relator en primer lugar rescata que el proyecto del Ejecutivo elimine la Superintendencia de la Información y Comunicación. Sin embargo, hace varias observaciones relacionadas con el que denomina régimen de sanciones. Recuerda además al Estado ecuatoriano la necesidad de que estas sanciones sean la excepción y no la regla general. Pero quizá uno de los puntos más importantes respecto a esto es el hecho de que cualquier autoridad de cumplimiento, en este caso ya no sería la Supercom, sino un Cordicom o un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información, también debe cumplir con estándares internacionales. De lo que conocemos del día de ayer, la Comisión de Derechos Colectivos ha aprobado una nueva integración del Cordicom que indiscutiblemente no cumple con estándares internacionales, puesto que, por ejemplo, se le está otorgando automáticamente la presidencia del Consejo al representante del Ejecutivo, quien además, de acuerdo a la propuesta de ley, tendría voto dirimente. El relator, en ese sentido, sugiere que no solo estén representados la más amplia gama de actores vinculados al proceso de expresión y de comunicación, sino que además se maneje independencia y autonomía por parte de estas instituciones. Sobre la obligación del Estado de promover el ejercicio seguro del periodismo y un entorno de comunicaciones libre, independiente y diverso, exento de condicionamientos previos. ¿Qué recomienda el relator? Bueno, recordemos que la Ley Orgánica de Comunicación vigente incluye una serie de categorizaciones de la información. Incluso de manera clara contradice la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana cuando dice, por ejemplo, que la información debe ser veraz. Una cosa es del proceso de trabajo periodístico en el cual, basado en principios principalmente de ética y autorregulación, los periodistas verifican, contrastan y llevan adelante un proceso informativo. Pero utilizar estas categorizaciones previas como la veracidad, como la oportunidad o conceptos tan vagos y subjetivos como la información de interés público o la información de interés general están poniendo en riesgo la expresión y la información de cara a los ciudadanos. En ese sentido, el relator especial en este documento dice que esta cantidad de condicionamientos previos que ponen en riesgo a la información y comunicación deben ser definitivamente eliminados. Es decir, que esa cantidad de condicionamientos previos estaban más bien ligados a la concepción errada de que era un servicio así como el de agua o el de luz. Bueno, recordemos que hay un antecedente, Alfredo. El artículo 18 de la Constitución también contiene condicionamientos previos contrariando estándares internacionales. Así es que no se trata únicamente de la Ley de Comunicación. Creo que hay una gran oportunidad para corregir errores como los que fueron incorporados a la Constitución de Montecristi, que está próxima a cumplir 10 años. Creo que ya en la práctica hemos visto su aplicación, hemos podido vivir de los errores que en ella se incluyen y pues en ese sentido una reforma, por ejemplo, para quitar condicionamientos previos de la información en el artículo 18, creo que es necesaria e indispensable en estos momentos. En tal caso sería necesaria también entonces la opinión consultiva a la Corte, porque podría observar y analizar también estos otros aspectos que constan en la Constitución. Por supuesto, recordemos que la libertad de expresión en la Constitución no solo está garantizada en el artículo 66, está bastante transversalizada en muchos artículos en general, en varias reformas, incluso como la que el día de ayer ha sido dada de baja. Así es que es momento de que se revise en su integralidad la forma en que la expresión está garantizada en la Constitución y pues es una, como he dicho, gran oportunidad el que el Estado ecuatoriano solicite a la Corte Interamericana una opinión consultiva que incluso pueda ir más allá del tema de la comunicación como servicio público, quizá preguntando también temas relacionados, por ejemplo, como las limitaciones a la inversión en medios de comunicación o ciertas diferenciaciones que se han dado en otros cuerpos legales, incluso relacionados con medios privados, públicos y comunitarios. Mauricio Alarcón, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, un buen día.